Como primera instancia vamos a encontrar el contexto de la sentencia, el cual va a estar apareciendo aquí en pantalla, en donde vamos a encontrar la identificación, el tipo de sentencia, el número y demás importantes para la identificación de la sentencia. Por otro lado, vamos a encontrar el concepto emitido por el Ministerio Público, el cual versó sobre la diferencia que hay y que existe entre el debido proceso sancionatorio en el ámbito administrativo y en el ordinario judicial, en donde dio como referencia diferentes sentencias de la Corte Constitucional, como lo son la C-821 del 2011, la C-530 del 2003, entre otras, en donde se basó para dar su argumento, en donde consideró sumamente importante que se siguiera considerando exequible y que no es posible que la Corte Constitucional o aquellos que hacen las leyes, como lo es el Congreso, pueda prever cada una de las conductas que se encuentran en el libre comercio. Por lo tanto, lo deja como una regla general dentro de la ley demandada. Por tanto, es muy importante para el Ministerio Público que este artículo siga siendo exequible, especialmente la parte demandada, la cual es la Ley 155 de 1959, en donde vamos a encontrar aquí el artículo demandado, que es el primero, en donde va a específicamente la parte en que se encuentra resaltada o subrayada dentro del mismo. Como a manera de resumen, vamos a encontrar que la Corte declara exequible la expresión demandada y además contenida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y que fue reformada por el artículo 1 del decreto 3307 de 1963. La segunda parte son los argumentos jurídicos que se encuentran dentro de la sentencia, en donde vamos a encontrar que la Corte, como anteriormente se cuestionó, en este caso vamos a encontrar la resolución o lo que resolvió la Corte. Por lo tanto, vamos a encontrar que la Corte, en primer lugar, da un concepto de libre competencia para posteriormente explicar por qué es una regla general y además va a encontrar una diferencia y por qué se diferencia lo que es el derecho sancionatorio administrativo y el proceso jurídico ordinario. Por otro lado, vamos a encontrar la ratio decidendi. Esta es una de las partes más importantes de la sentencia, debido a que es donde la Corte Constitucional versa todos sus argumentos y trata de demostrar por qué se encuentra o no el derecho dentro de lo que se demanda. Entonces vamos a encontrar que la Corte Constitucional en esta sentencia va en primera instancia a definir qué es la libre competencia, en donde nos dice que la libre competencia consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores empresariales y la producción de conquista a un mercado, especialmente dentro de tres prerrogativas. La primera es la posibilidad que tienen de concurrir en el mercado. La segunda es la libertad de ofrecer condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas. Y la tercera, la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. Entonces, vamos a encontrar que la Corte Constitucional va a tomar estos argumentos para dar un objetivo de su decisión de por qué la libre competencia es tan importante y por qué más adelante va a definir por qué es una regla general. En segundo lugar, la Sala considera que el argumento dado por el demandado de que los conceptos son ambiguos los considera como vagos, debido a que la Corte Constitucional en este aspecto nos dice que debemos tomar en cuenta los conceptos dados por la Real Academia, en donde las palabras como sistemas, procedimientos o competencias dados por la libre competencia, esto no debe ser malentendido, sino que solamente debe ser entendido como lo es, lo que nos dice la Real Academia dentro de sus definiciones. En tercera medida, la Corte Constitucional también nos va a manifestar que lo que nos hace referencia sobre arbitrariedades dadas por los funcionarios públicos dentro de la administración al considerar este artículo, entonces nos va a manifestar que la administración no deja sola a aquellas personas que son juzgadas por estas,
debido a que se encuentran medidas, controles ante estos como lo son la libertad de defensa, que nadie puede ser juzgado sin antes tener una defensa, todos aquellos controles o maneras de defenderse que se le dan a la persona para que no sea atropellada por la justicia. Entonces vamos a encontrar que este es uno de los puntos que también toca la Corte al aporte dado por el demandado a este aspecto. Y por último, de acuerdo a la tipicidad, nos va a decir que nos encontramos frente a una ley la cual es el régimen general de la competencia. Por tanto, para el legislador es muy complicado o no se encuentra dentro de sus bases poder estipular cuáles son esas acciones de la libre competencia. Además nos encontramos frente al artículo 1. Entonces, por tanto, la tipicidad en estos aspectos no va a ser tan relevantes o pues no tan relevantes, sino que para el legislador es muy complicado poder hacer eso y es por tanto que nos da otros decretos, otras normas, otras leyes, las cuales nos van a poder ayudar a articular y poder defendernos cuando nos encontremos ante arbitrariedades. Como conclusión, vamos a encontrar que todos los argumentos que nos dio la Corte nos dan para decir que la norma que nos muestra el demandado no es inexequible, al contrario, nos muestra cómo el aparato judicial mueve todas sus partes para poder mostrar que esa norma, además de no contener atipicidad dentro de su argumento e ilegalidad, además nos muestra controles administrativos y cómo la libre competencia puede ser tomada y cómo debería ser tomada, además de los sistemas, procedimientos que deben ser definidos y que no son definidos porque es una regla general de la libre competencia. Entonces vamos a encontrar que todos estos argumentos son los que toma la Corte para poder considerar la decisión tomada al final y explicada con anterioridad. La tercera parte son los argumentos no vinculantes. Como primero vamos a encontrar la verdicta resaltables, en donde la Corte Constitucional nombra diferentes sentencias para poder hacer una jurisprudencia o un precedente anteriormente mencionado, como es la sentencia C442 del 2010, la sentencia C537 del 2010, la sentencia C228 del 2010, en donde nos va a dar definiciones y nos va a encontrar un precedente. Además, la Corte Constitucional hace una breve reseña histórica sobre las leyes de la libre competencia y cómo ha sido regulado, en donde vamos a encontrar en un escenario de liberalismo político mostrar desde luego la introducción de la libre competencia en Colombia cómo llegó a partir de la Ley 155 de 1959. En primera instancia nos vamos a encontrar con el artículo 333 de la Constitución, en donde nos habla precisamente de la libre competencia y de la libre economía y la no concentración del monopolio. Además nos vamos a encontrar con el decreto 1253 de 1992. Posteriormente nos vamos a encontrar con la ley 256 de 1996, la ley 1340 del 2009 y por último el decreto 3523 del 2009, en donde vamos a encontrar la libre competencia, el libre mercado y cómo la Corte Constitucional se ha mencionado sobre esto y cómo el Congreso ha regulado estos aspectos. Ahora vamos a continuar con las intervenciones. En esta sentencia vamos a encontrar 7 intervenciones en las cuales vamos a encontrar aquí los nombres. Estas fueron ya hechas por personas naturales o por personas jurídicas de entidades del Estado. Entonces vamos a encontrar que 2 de estas personas van a considerar que se debe considerar inexequible. Por otro lado, 4 solicitaron que se considerara la expresión como constitucional y se hizo una doble petición señalando que la pretensión principal de emitir el fallo inhibitorio por considerar que había acontecido una derogatoria de la norma resaltada. Entonces vamos a encontrar que estas son las expresiones o
o lo que en síntesis se dio sobre las intervenciones. A continuación vamos a hablar sobre las aclaraciones de voto. En esta sentencia vamos a encontrar 3 aclaraciones de voto, en donde sus exponentes son Alejandro Linares Castillos y Aquiles Ignacio Arrieta Gómez, en donde estos dos, en primera instancia, vamos a encontrar que versan sobre prácticamente el mismo argumento, en donde hace referencia a las conductas de competencia desleal, en donde como primera instancia nos van a hablar de más allá de los presupuestos más específicos previstos en la ley, van a hablar de aquellas prácticas y procedimientos que no se encuentran dentro de la libre competencia. Y por otro lado vamos a encontrar un juicio valorativo en adición, que es la exigencia particular de la motivación como referencia a un logro de armonizar por una parte las dificultades que pueden existir en la definición de la precisación y la determinación de este concepto, que se encuentra en la norma estipulada. Y por último vamos a encontrar a Alberto Rojas Ríos, en donde nos va a hablar precisamente sobre la sentencia C032 de 2017, en donde nos reitera el principio de legalidad, principalmente estipulado en la Constitución de 1991, en donde nos va a traducir elementos centrales sobre la sanción y lo que no es sanción o conducta típica punible. Además, vamos a encontrar que no puede existir una legalidad rígida y otra flexible. Es por tanto que el intérprete en materia, ya sea penal, administrativa, tributaria, tiene por tanto que determinar el debido proceso en todas las clases que vamos a encontrar dentro del proceso o dentro de otros lazos estrictos. Por otro lado, vamos a encontrar el salvamento de voto, el cual fue hecho por Luis Guillermo Guerrero Pérez. Dentro de la sentencia vamos a encontrar que no se encuentra específicamente el salvamento de voto, por lo cual no se pueden hacer especificaciones sobre el mismo. Y por otro lado vamos a encontrar el acierto crítico señalado por la Corte Constitucional, en donde podemos encontrar próximos pronunciamientos. Vamos a encontrar que en esta sentencia específicamente hay un salvamento de voto. Y cuando nos encontramos en presencia de un salvamento de voto, es posible que la Corte siga considerando como tema relevante o importante el mismo para próximos casos. Entonces vamos a encontrar que al no encontrarse este salvamento de voto dentro de la sentencia, deja un poco oscuro ese aspecto de poder seguir reiterando, seguir pensando que se puede volver a intentar que la Corte lo vuelva a exigirle. Como cuarta parte vamos a encontrar las convenciones, en donde específicamente esta sentencia es una demanda ordinaria de constitucionalidad. Como quinta parte vamos a encontrar el comentario. El comentario pues no tiene que ser como tan propio, sino que hay que considerar especificaciones jurídicas al momento de hacerlo. Entonces vamos a encontrar que es muy importante para la Corte Constitucional la razonabilidad y la proporcionalidad cuando se va a emitir sentencias y cuando se va a considerar dar como una norma demandada o cuando se van a demandar derechos por medio de tutelas. Entonces vamos a encontrar en primera instancia que es muy importante considerar 3 puntos. Primero, la posibilidad de concurrir en el mercado, la libertad de ofrecer las condiciones y de poder contratar con cualquier consumidor. Este es un argumento dado anteriormente por la Corte Constitucional dentro de su ratio decidendi. Es por tanto que en este orden de ideas la garantía de los consumidores es muy importante debido a la pluralidad que debe haber en los precios, en los consumidores, los bienes y servicios de calidad que estos pueden ofrecer. Es por tanto que es muy importante la libre competencia dentro del mercado. Además vamos a encontrar que es muy importante la manera en que la Corte Constitucional diferencia lo que es el proceso sancionatorio administrativo como el proceso ordinario judicial, en donde nos hace referencia y esa importancia que debe haber dentro de este mismo. Es por tanto también que se me hace muy importante que considera el régimen general de competencia. Entonces todo esto está integrado bajo estos conceptos, por tanto no debe ser tan importante, o no es que no deba ser importante, sino que no es relevante especificar todas
aquellas conductas, porque todas aquellas conductas van a ser especificadas en los otros decretos o en otros artículos. Bueno, y esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo mi análisis de sentencia y espero que hayan entendido a toda cabalidad la sentencia y que les sea de su